Esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado. Un tiempo muy lindo. Dios nos da siempre tiempos maravillosos para disfrutar de su gracia, de su presencia, de su poder y también de la palabra. Esta palabra maravillosa que siempre está guiando nuestras vidas. Tenemos un Dios tremendamente maravilloso y un Dios realmente bueno, justo y santo. Es un Dios que está preocupado de cada necesidad de nuestros corazones. Un Dios que atiende a las necesidades de su pueblo en todo momento y en toda circunstancia. Vamos a ver hoy día un tema interesante. El título de este mensaje se llama Bajo el control del Dios y Padre. ¿Estamos bajo el control de nuestro Dios? ¿Cuántos están bajo el control de este Dios? Nada escapa ante la mirada de este Rey de Gloria. Él sabe lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Él sabe también lo que está pasando en el mundo, en la sociedad, en todo lugar. Dios lo sabe todo. La palabra de Dios nos muestra la importancia de estar gozosos y alegres en la presencia de Dios. ¿Cómo disfrutamos a veces de la comunión íntima con Dios? Vamos a ver los primeros versículos del capítulo 1 de Colosenses. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Colosa. Una gran necesidad había allí. Había un problema y Pablo entonces comienza a exhortar esta hermosa palabra. ¿Cuál es la necesidad que tenemos los creyentes? Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14 vamos a leer. En estos versículos el apóstol Pablo relata la importancia que tiene la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Cómo establecemos entonces nuestra comunión con Dios? ¿Cómo todo está bajo el control del Dios y Padre? Nosotros a veces nos preocupamos de más. No está mal preocuparse, pero a veces excedemos nuestra preocupación y va pasando días y meses nuestra preocupación y Dios dice no está para tanto. Es verdad que las noticias a veces nos preocupan en el momento, pero debemos inmediatamente saber que hay un Dios que tiene este universo bajo su control. ¿De qué nos serviría servir a un Dios que pierde el control de una nación? No sería Dios, pero Dios es Dios. Es el creador de todo el universo, así es que Dios siempre está en control, siempre tiene bajo su mano poderosa el control de las naciones, los pueblos, los gobernantes, a sus hijos, principalmente a su iglesia, a su pueblo. Israel en toda su historia nunca salió de la mano poderosa de Dios. Dios siempre estuvo con ellos. Usó las naciones que estaban alrededor como forma de látigo, de disciplina, de castigo por la desobediencia del pueblo de Israel. Pero una vez los volvía a reunir, una y otra vez los volvía a juntar como una sola nación. Así es que la vida nuestra está bajo el control divino, bajo la mano poderosa de Dios. Cada momento que nos toque vivir, cada circunstancia, cada dolor que nos toque vivir, cada pérdida familiar o de aquellos que amamos o queremos, siempre está bajo el dominio y el control de Dios. Recuerde que Dios sabe lo que está haciendo. Somos nosotros los que nos desesperamos sin saber lo que va a suceder. El cristiano en este tiempo tiene grandes desafíos. Vivir hoy día como verdaderos hijos de Dios es un desafío. Estar en plena comunión con Dios y establecer nuestra vida firme en Cristo es algo que para muchas personas le cuesta permanecer fieles. Es por eso que la palabra de Dios siempre nos va conduciendo a no separarnos del gran amor de Dios. Veamos lo que nos dice el libro de Colosenses capítulo 12, desde el 12 al 14. Colosenses capítulo 1, el 12 al 14. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Una de las cosas interesantes que Pablo nos quiere relatar es cómo Él preparó todo un plan y un proyecto para redimirnos de nuestras vidas. El versículo 12 dice Pablo, entonces, manténganse siempre gozosos, le está diciendo a los colosenses. No se metan en problemas o en dificultades. Manténganse alegres y gozosos de que Dios, el Padre, tiene control de nuestras vidas. De que Él está preocupado de la vida, del momento, de la situación de cada uno de nosotros. Que Dios es soberano sobre todo. Que Él nos ama de una manera sobrenatural. Y den siempre gracias al Padre. Entonces Pablo dice, acérquense al Padre con gratitud. Reconozcan que Él es vuestro Dios y Él es su Señor. Que su corazón siempre esté en una actitud de gratitud, de reverencia hacia Dios. Usted puede ver hoy día que hay mucha irreverencia hacia Dios. En el trato, en cómo hablan de Él.
Nunca debiéramos perder esa actitud de reverencia a un Dios que es soberano, que es Señor de todas las cosas. Debemos cuidar nuestras actitudes, nuestras palabras, pues somos personas participantes de un reino sobrenatural. Las palabras de Cristo son el aliento para los pueblos y las naciones. Las palabras de Cristo son la fortaleza para nuestras vidas, como Dios en su palabra lo fue para el pueblo de Israel. Siempre Dios fortalecía a Israel. Levántense, vuélvanse a mí. Tengo todo esto para ustedes. Dios siempre tenía cosas bellas que ofrecerle a Israel. Siempre tenía promesas claras que le daban a Israel la oportunidad de relacionarse nuevamente con su Creador. El Dios que siempre tiene todo bajo su control. Nuestras vidas están en las manos más preciosas, más seguras. Eso, hermano, nos permite avanzar en paz, a no tener miedo, a saber que aunque las noticias no son buenas, hoy, mañana, Dios tiene una respuesta clara para nosotros. Dios siempre abrirá una puerta, aunque estos parezcan de hierro y cerrojos que parecen que no se van a abrir. Aunque otros digan, no se ve nada bueno, nosotros sabemos que con nuestro Dios todo irá bien. Por eso Pablo dice, gócense, deleítense en el Señor, porque estamos bajo ese control soberano de nuestro Dios. Aquí hay algo importante, no solo dando gracias al Padre, a este Padre de gloria, sino que nos hizo aptos. La palabra aptos en la Biblia tiene que ver personas capacitadas, entrenadas para realizar algo especial. ¿Cómo somos aptos antes? Sin Cristo no estábamos aptos para adorar a Dios. Ni siquiera sabíamos cómo acercarnos a Dios, cómo relacionarnos con Dios, quién era realmente el creador del cielo y de la tierra. Incluso en la persona de Cristo también teníamos una idea vaga. Incluso por todo lo que el mundo habla o dice, no encontrábamos realmente la serenidad, la gracia para recibir de Cristo sus bendiciones, porque no estábamos aptos. En todo momento el niño cuando nace no está apto para muchas cosas. No está apto para correr, no está apto para recibir alimento sólido todavía. Necesita el niño alimentarse de los pechos de su madre, de esa leche que viene sin ninguna contaminación, y hace al bebé poco a poco ir creciendo y fortaleciendo hasta que está apto para recibir un alimento más sólido. Incluso allí están esas personas que van guiando a las mamás. O tal vez si ya ha tenido otros hijos, la experiencia le da a entender en qué momento puede el niño o la niña nutrirse de esos alimentos. Entonces lo que dice Pablo, dice, solo Dios nos hace aptos para estar en su presencia. No es del que corre, no es del que trata de hacerlo mejor, sino de quien Dios prepara para que sea su pueblo, su iglesia. Y eso es algo maravilloso. Aptos también significa de que en todo momento el hombre debe estar preparado para relacionarse con los demás, pero en todo debe hacer que su vida glorifique a Dios. Hermanos, por eso a veces deseamos hacer tantas cosas para el reino, pero a veces no estamos aptos para realizar ciertas cosas. Hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana, muchas cosas en las cuales podemos realizar trabajos, pero muchas no estamos aptos para hacerla. Y aunque sepamos algo, es cosa básica, pero el que está apto lo hará bien. Lo hará con sabiduría, le quedará bien el trabajo, se verá maravilloso lo que ha hecho porque está apto para hacer eso. Fíjese, hoy día muchos se presentan para cantar y tienen tal vez lindas voces y tal vez lo hacen bien, pero no están aptos. ¿Y qué sucede? Son rechazados. Y cualquiera de nosotros diría, no, cantó bien, no. Y yo creo que toda la familia y mucha gente le dijo, canta súper lindo, anda. No, pero allí cuando están los expertos, ¿qué le dicen? Desafinaste en tal parte, te adelantaste, no, le pusiste demasiado, no, tienes que esperar un tiempo más. ¿Se da cuenta? Y a veces los creyentes, los hijos de Dios, parecemos que estamos aptos. Si el hermano, la hermana, no, si ya puede predicar, ya puede enseñar, ya puede hacer esto, y a veces no están aptos para eso. Hermanos míos, eso es lo que está diciendo Pablo. Muchos creen estar aptos, pero no lo están. Y es lo que Pablo quiere recalcar. Y dice, ¿aptos para qué? Para participar. Dice que Pablo dice, ustedes deben estar aptos para participar de la herencia. Todo lo que es de Dios es para nosotros. Todo lo que Dios tiene en bendiciones es para su pueblo.
Por eso, hermanos, a los niños, cuando los padres tienen herencia y van a por algún momento no estar, entonces dejan a alguien que administre esa herencia hasta que esa persona crezca y tenga la capacidad de administrar esos recursos o lo que sea. Entonces Pablo dice, ustedes están aptos, porque en Cristo estamos aptos para participar de la herencia de las bendiciones del Señor. Porque en Cristo podemos tenerlo todo: la bendición económica, la bendición de la salud, la gracia, la sabiduría, el perdón de nuestros pecados, gozar de lo que Dios tiene para nosotros, el gozo, la alegría, el renuevo de nuestras fuerzas, la gracia, la sabiduría, tantas cosas que podemos gozar de las bendiciones de nuestro Dios. Y estar aptos, amados, en el Señor no es algo que tú y yo lo vamos a lograr por nuestras fuerzas. Es lo que Dios hace en nuestras vidas por medio del poder de su palabra y la gracia del Espíritu Santo en nosotros. Nos damos cuenta que a veces sentimos que estamos aptos porque somos buenos para hablar o para decir cosas. Pero realmente cuando viene alguien que sabe, nos dice, estás bien, pero te falta mucho todavía. Lo que Pablo nos quiere decir en esto: capacítense, entrénense, busquen a Dios, lean su palabra, estén aptos para que gocen de las bendiciones. ¿Cuántas veces clamamos a Dios y parece que Dios nos respondiera? Es que Dios nos dice, todavía no es el momento. Falta algo allí, dice el Señor. Tienes que sacar ciertas cosas de tu corazón, de tu mente, de tu vida. Tienes que romper ciertos yugos y ataduras. Vamos, camina, dice el Señor. Avanza para que estés apto para gozar de todas las ricas y grandes bendiciones. Eso es lo que Dios desea. Dios quiere que gocemos de esas bendiciones. Cuando uno mira hacia atrás, uno recuerda muchas cosas. Cuando comenzó en su vida matrimonial o cuando vivió su juventud, cuántas cosas nos faltaron, cuántos errores cometimos, cuántas fallas. Pero después que van pasando los años, uno dice, si hubiese tenido esa experiencia allí, no hubiese cometido tantos errores. Tal vez hubiese avanzado más rápido, y entonces recordamos por qué Dios no nos entregó ciertas cosas que pedíamos. Porque no estábamos aptos para administrar aquellas cosas. Es por eso que Pablo dice, pareciera que Dios no está, pero Dios sí está. Colosenses, no se alejen de Dios, permanezcan allí, porque ustedes están siendo aptos y el Padre lo está haciendo. Dios quiere que tú y yo participemos de la herencia que pertenece a su pueblo. Él tiene preparado una herencia maravillosa para todos nosotros. Y la Biblia habla también de los que llegarán al reino de los cielos, el cual dice, vive en la luz. Los hijos de luz, usted y yo somos personas que vamos a irradiar vida hacia los demás. La luz es la vida. Eso es lo que Dios habla de nosotros. Por eso la Biblia, cuando habla de aptos, también dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Eso es lo que nos está hablando el apóstol Pablo. No teníamos los méritos, pero el Señor y Dios y Padre lo hizo a través de la persona de Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, está hablando de Jesús. Dice que por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Para que gozáramos de las bendiciones, para que disfrutáramos de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Esa herencia que Dios nos ha dado no solo es para usted, sino para que también la podamos compartir con los que están a nuestro alrededor. Qué maravilloso es saber que podemos entregar una herencia a los que están junto a nosotros. Y no está hablando la Biblia de una herencia económica o tal vez de algo físico. Está hablando mucho más. Aquí está hablando de eternidad. Aquí está hablando de vida y vida abundante en Cristo Jesús. No solo estudios, no solo entrenamiento. Hermanos míos, la mejor herencia que tú le puedes dar a alguien es Cristo Jesús. Que conozcan al Rey de Gloria, que tengan a Cristo en sus corazones, que vivan una vida abundante porque Él lo puede dar todo. Dios suplirá toda necesidad, Dios abrirá puertas, Dios sanará. Eso es mejor que todo, hermanos. Porque aunque alguien tenga riquezas, si se enferma de un problema mortal, de un cáncer, hermano, por más dinero que tenga, se va a morir igual. Y así sucedió con esta pandemia.
Muchos, y no importó si eran grandes o pequeños, si eran fuertes o débiles, si eran ricos o pobres, o si eran conocidos o nadie los conoció. Pero la riqueza grande que tenemos es Cristo Jesús. Esa riqueza sí que es valiosa. Esa riqueza, hermanos, permanece hasta el último día de nuestras vidas. Aún antes de partir, disfrutamos esa riqueza que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo lo tenemos todo. En Él somos la esperanza para las demás naciones. Los pueblos, solo en Cristo lo tenemos todo. A veces no nos damos cuenta de la importancia que somos para este reino. La persona apta, hermanos, es alguien que tiene esa calidez, esa gracia y esa sabiduría. Fíjese usted, hermanos míos, que antiguamente cómo se alumbraban las casas en el tiempo de la colonia. Tal vez para ellos la iluminación que hoy tenemos sería fabulosa. Y esta es mucho más. Pues bien, les quiero contar que cientos de cristianos todavía alumbran como en la era de la colonia, cuando habían unos pequeños chonchones o tal vez algunas allí velas alumbrando y débilmente. Dios quiere que alumbremos con gran poder. Dios quiere que tengamos la luz. Por eso aquí la Biblia dice, el cual vive en la luz. Cristo vive en la luz, el Dios y Padre vive en la luz, y Él quiere que usted y yo vivamos en la luz. Miren lo que dice Mateo, por favor, hija, ponelo allí, Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Todos conocemos esta porción de las Escrituras. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Aquí está hablando Jesús. Jesús dice la importancia de lo que somos. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? Que nosotros somos la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Dios está diciendo, tú tienes que ser una luz que está sobre una colina que no se puede esconder, que se tiene que ver de todos lados y que alumbra poderosamente. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Eso es lo que Dios desea. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Estamos celebrando el Día del Padre, pero nuestro Dios y Padre es mucho más que todos los padres de este mundo. Es el Padre dador de la vida, es el Dios de toda esperanza, es un Padre de amor y maravilloso. Y aquí nos dice claramente, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. En otras palabras, Dios está diciendo que todo lo que ustedes son delante de Dios demuestre a los demás que ustedes brillan aún en tanta oscuridad, aún en un mundo de tanta tiniebla, de tantas contradicciones, de tantas luchas y pleitos, hermanos. Todo parece que a veces se está derrumbando, pero Dios dice, mantengan la fe en alto. Brillen, sean una luz encendida en lugar oscuro. Cuando vean desánimo, cuando vean personas que están decepcionadas de muchas cosas, ustedes díganle, no te afirmes en los hombres, confía en el Señor. A ti te falta esperanza. Sí, usted tal vez siempre tiene gozo, lo veo contento, con fuerza, con ánimo. Es que yo confío en un Dios real y verdadero. Eso está diciendo la palabra de Dios. Jesús dice, alumbren ustedes. Le está hablando a los israelitas, nos está hablando a nosotros. Le está diciendo al pueblo de Dios, alumbren ustedes que han tenido la palabra y los profetas. Ustedes han dejado de brillar a las demás naciones. Por eso Dios escogió a Israel como una nación, para que brillara en todo su entorno. Entonces Dios escogió un pueblo especial. Dice la Biblia, ese pueblo que no era su pueblo. Y hoy damos gracias a Dios. ¿Cuánto dan gracias a nuestro Dios? Porque Él nos escogió. Qué bueno que Dios nos pone para dar luz, pero también es una gran responsabilidad. Es el deseo profundo de Dios que vivamos este tiempo especial. En lo segundo encontramos en el versículo 13, por favor, hija, allí de Colosenses capítulo 1, encontramos algo interesante. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. ¿De dónde nos sacó el Señor entonces? De un reino de tinieblas. Dice que los colosenses le tenían mucho temor a las fuerzas invisibles de las tinieblas. Dice que existía en ellos un temor por todo lo que ocurría en aquel tiempo. Así es que ellos decían, ¿qué va a suceder si entramos al reino de la luz? Las tinieblas tal vez las veían más fuertes que la luz. Entonces Pablo les tiene que decir algo especial. Recuerden que ustedes ya fueron sacados de las tinieblas. Dice entonces, nos rescató del reino de la oscuridad. Dice Pablo, ustedes ya no están en ese mundo. Ustedes fueron sacados de allí.
Pablo también nos quiere exhortar a nosotros. Ustedes que fueron sacados de allí, no vivan como ellos, vivamos distinto. Seamos diferentes en nuestra manera de vivir y aún en nuestras palabras. Seamos personas que proclamemos paz hacia los demás, aliento a los que no lo tienen. Que sepamos caminar en fe. Recuerde que la Biblia habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en estos tiempos se necesitan hombres y mujeres de fe, constantes y permanentes. En esta parte también el apóstol Pablo dice: ustedes ya fueron sacados, fueron trasladados de la oscuridad, de las tinieblas, a la gracia, a la luz que es en Cristo Jesús. Así es que caminen en esta luz. Abandonen las cosas viejas. No le tengan temor a las tinieblas. Amados en el Señor, no le tengan miedo a las tinieblas. No le tenga miedo al enemigo, a Satanás y a sus secuaces. Recuerde que nuestro Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Él es nuestro gran campeón. Él es nuestro gran Señor. Y nos ha hecho su pueblo. Y nos hace hasta el día de hoy esa iglesia triunfante y victoriosa. La libertad, hermanos, qué precioso. Fíjese que dice: fuimos trasladados de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la culpa al perdón. ¿Cuánto hemos sido perdonados en Cristo Jesús? Y del poder de Satanás al poder del Dios. Fuimos trasladados. Estábamos prisioneros en ese poder de Satanás, pero Cristo nos trasladó al poder del Dios Todopoderoso. En Cristo somos más que vencedores, dice la Biblia. En Cristo somos personas distintas y diferentes y caminamos seguros. ¿Sabe cuántos aman a este Dios maravilloso? Hay algo interesante aquí. Nosotros servimos al legítimo Rey. Nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque estamos en esta nación, pero somos parte importante de un reino de luz, de un reino de poder, que nos sacó de un reino de tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Allí en la segunda parte dice: y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso es maravilloso. Si fuimos trasladados, fuimos sacados y llevados inmediatamente al reino de este maravilloso Jesús. ¿Sabe? Para todos los que anhelan una vida nueva, Jesús es lo más maravilloso. El Dios del cielo preparó el rescate de todos nosotros. Ese rescate que nadie podía hacer. Él necesitaba preparar tu vida y mi vida para rescatarnos con poder. Nos sacó con gran poder. Las tinieblas se oponían. Satanás siempre quiso detener el plan maravilloso de Dios con respecto a la humanidad. Quería detener a Jesús en el camino a la cruz, pero no pudo. Porque sabía que si Cristo moría en esa cruz, iba a levantar a muchos para la gloria del Dios y Padre. Nos iba a sacar de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo. Y era necesario que se cumpliera lo que estaba en las Escrituras: que el justo muriera por todos los injustos. Y eso es lo que ha sucedido. Y eso es lo que Pablo le recalca a la iglesia en los Colosenses. Ustedes salgan del miedo, del temor. Caminen en la seguridad. Hermanos míos, sintámonos seguros. Mucha gente, hermanos, habla tantas cosas y tanto temor. Vamos a hacer tal cosa. No, esto va a suceder. Es que esto de esto otro, como si Dios no supiera realmente lo que necesitamos nosotros. Mientras nos mantengamos unidos, mientras mantengamos nuestra vida firme en Cristo, estamos seguros que Él tiene en control esta nación. Tiene bajo control su vida, mi hermano, y la de su generación. Porque aunque ya no estemos, Dios se encargará de nosotros. Él tendrá cuidado de nuestra generación. Él lo hará porque Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Hermanos, qué gratificante es eso. Qué maravilloso es eso, saber lo que Dios está haciendo. Somos amados del Señor. En Cristo nuestros pecados fueron perdonados. Y hoy día, ¿sabe lo que tenemos? Seguridad en Cristo. Esa seguridad maravillosa. El versículo 14 nos muestra algo valioso y importante. ¿Quién compró nuestra libertad? Todo tiene un precio en la vida. Todo tiene un costo alto. Y a veces pensamos, ¿cómo poder pagar ciertas cosas? Pues bien, era imposible que el hombre por méritos propios pudiera pagar todos sus pecados. Muchas veces la gente lo hacía haciendo cosas para Dios, como si de esa manera pudiera ganarse la voluntad de nuestro Dios. No estaba allí. Tal vez muchos querían la ley, se refugiaban en la ley y Dios les dijo: es que la ley nunca la van a cumplir.
porque siempre van a dejar a uno de los mandamientos fuera de ustedes. Siempre ustedes estarán en pecado, en contradicción con las leyes y mandamientos de Dios. Sí, hermanos míos, ahora que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, que Cristo cumplió la ley por nosotros, aún así pecamos. Así es que imagínense si estuviésemos bajo la ley. Sería imposible nuestra redención. La ley fue puesta en el Sinaí para conducir al hombre hacia Cristo, porque era imposible que el hombre lo cumpliera. Por eso, ¿quién compró nuestra libertad? Sino el Dios y Padre. Por méritos, por fuerza, era imposible. Por orden, o tal vez alguien dijera: no, yo soy disciplinado. Aún tu disciplina fallaría algún día. ¿Sabes por qué? Porque aunque fueras disciplinado por fuera, tu mente te fallaría. Y es por eso que en Cristo tenemos esa libertad. Y Él compró esa libertad. Sí, Él nos compró a precio de sangre, dice las Escrituras. Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús, y ha hecho de nosotros un pueblo maravilloso y especial, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Su sangre preciosa derramada en la cruz nos lava y nos limpia siempre. Si alguno tuviere pecado, dice que fiel y justo es nuestro Dios para perdonar todos nuestros pecados. Solo tenemos que venir al reino. Solo tenemos que buscar de su gracia, inclinarnos delante de Él con reverencia y decirle: Señor, perdona todos mis pecados. ¿Cuántos saben que Dios perdona nuestros pecados? Que Él guarda nuestros corazones y nuestras vidas, porque Él es bueno, Él es maravilloso y misericordioso. Que seamos parte del reino, hermano, significa algo especial. Es que somos distintos. Hay algo que distingue al hombre y a la mujer de Dios. Hermanos, veíamos un reportaje con mi esposa y veíamos cómo deben comportarse ciertas familias reales, cómo deben vestirse para ciertas ocasiones, cómo deben cuidar, hermanos, su relación con las demás personas y entre ellos. Un protocolo, hermanos, súper estricto. Y ellos tienen que armarse de una paciencia enorme, porque no es un minuto, son horas allí. Pero allí lo respetan. Ellos saben quiénes son. Sienten que están delante tal vez de un rey, y el rey siente que están allí sus súbditos, pero es que esperan lo mejor de él. Hermanos míos, Dios también espera que nosotros seamos los mejores también en esta tierra. Dios quiere que nosotros seamos distintos a como el mundo es, dejando de vivir de esa vana manera, dejando los rudimentos de ese viejo hombre y de esa vieja mujer, y viviendo una vida nueva en Cristo Jesús, comportándonos de una manera santa y única. Hermanos, a veces la gente puede usted parecerle un poco extraño por su comportamiento, pero usted no está para agradar a los hombres. Usted y yo estamos para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos míos, usted cuando se prepara lo hace para agradar a Dios. Cuando usted se alista para un momento de oración o de lectura de la palabra, usted se aparta. No lea la Biblia mientras otros están allí compartiendo, conversando, porque lo van a distraer. Recuerde que usted está delante de un Dios santo. Hay un protocolo, respételo, dígale: Señor, tú mereces todo mi respeto. Así es que me apartaré a un lugar secreto, tal vez estaré solo un rato, pero yo voy a leer tu palabra. Yo quiero conocerte a ti, amado Dios, quien compró nuestra libertad. Está diciendo: somos distintos, somos diferentes. Hermano, el esclavo sigue siendo esclavo y vive como esclavo, pero cuando es libre, vea cómo vive. Vive como un hombre libre, se viste como un hombre libre y piensa como un hombre totalmente libre. Nosotros somos personas que fuimos rescatados de las tinieblas. Así es que debemos vivir como hombres de luz, mujeres de luz, de gracia, de sabiduría, siempre llenos del poder de nuestro Dios, siempre en esa seguridad. Hay algo que, hermanos, Dios quiere mostrar a través de nuestras vidas: que Cristo es nuestra fuente de esperanza. Cristo mismo nos rescató, que Cristo es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Cambiará nuestras palabras, cambiará toda nuestra manera de vivir, nuestras actitudes. Recuerde, somos hijos del Dios vivo. La Biblia dice en Apocalipsis que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Hermanos, entonces comportémonos como tales, comportémonos como verdaderos hijos del Rey. Hermanos, si usted lee la vida de Jesús, es una vida tremendamente excepcional y de grandes enseñanzas. Aunque Él era judío, no vivía como los judíos normales. Su vida estaba completamente en línea recta con el Dios y Padre. Sus palabras, sus acciones, sus movimientos. Así también el apóstol Pablo dejó la vida antigua para vivir una vida nueva en Cristo.
Y eso entonces lo hizo cambiar de actitud. Por eso tiene una conversación fuerte en el libro de los Gálatas con el apóstol Pablo, porque le explica que debe cambiar de estilo de vida. Nosotros judíos, les dice, debemos tal vez vivir como judíos, pero deja a los gentiles que vivan como gentiles en Cristo Jesús. Hermanos míos, Dios nos está enseñando a tener una vida recta y santa delante de Dios, no una doble vida. No un doble estándar, no seamos una cosa aquí y otra afuera, no una cosa en casa y otra cosa cuando nos relacionamos con nuestros amigos. Cuide sus palabras, cuide su vida. Usted y yo somos representantes de un reino de luz. Si queremos alumbrar, debemos tener presente que es necesario cuidar nuestra vida para la gloria de Dios. Hermanos, ya no tenemos por qué seguir viviendo de la manera antigua. Comencemos a vivir una vida nueva. Cuando estábamos bajo el poder de las tinieblas, pues bien, hacíamos lo que bien nos parecía, pero ya vino un cambio a nosotros, amados, y en Cristo todos nuestros pecados fueron perdonados. En el libro de los Efesios, capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículos 5 al 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Perdón, del 5 al 7. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Qué hizo Dios? Decidió de antemano adoptarnos como miembros ¿de qué? Somos miembros de la familia real. Somos hijos del Creador del cielo y de la tierra. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Recuerde, todo está en Cristo. Todo está en Él. Todo está en la vida de Cristo. Cada movimiento, cada acción suya debe estar en Cristo Jesús. Todo lo que quiera hacer, hermanos, vaya a través de Cristo al Padre. Y el Padre responderá a su vida. Hermanos, Cristo es la esencia del Padre en esta tierra. Dice, por medio de Jesucristo, eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. ¿Cuántos saben que Dios se alegra de vernos en su presencia? Somos de regocijo para el Padre, hermanos. ¿Sabe qué gozo es eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando un hijo o una hija nace en el seno de una familia, hermanos, de hombres y mujeres de Dios, ese es el gozo de Dios, porque viene una nueva generación a continuar este proceso tremendo. Y cuando llegamos al reino de Dios, cuando nos acercamos a esta gracia, disfrutamos de la benevolencia de Dios y de su infinito amor. Él le pareció. Hermanos, somos de agrado de Dios. Si somos del agrado de Dios, entonces disfrutemos la presencia de Dios continuamente. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Que derramó gracia. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Esa es la riqueza del reino. La riqueza del reino, hermanos, es mucho más que la riqueza de este mundo. La riqueza del reino es lo que mora dentro de usted y de mí. Es Cristo Jesús moviéndose de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Recuerde que usted es parte de un reino sobrenatural y usted y yo debemos hacer los cambios necesarios poco a poco para ir mostrando a este Dios poderoso que estamos aptos para vivir en este reino maravilloso. Les invito a cerrar sus ojos y a orar. Padre, gracias te doy.